Ella habló con él durante el vuelo sin saber quién era de verdad, y cuando lo descubrió ya era demasiado tarde para no enamorarse. Llegaba tarde al vuelo, típico de mí. Corrí por el aeropuerto cargando una maleta que pesaba más de lo que debería, el cabello recogido de cualquier manera, la blusa arrugada, sin maquillaje, sin nada que me hiciera ver mínimamente presentable. Era solo otro vuelo, otro viaje de trabajo, un día más en mi vida común. Yo era gerente de eventos en una empresa pequeña y estaba yendo a Madrid para cerrar un contrato que podía salvar mi empleo. Nada glamuroso, nada especial, solo yo, mi ansiedad y una maleta demasiado pesada. Cuando por fin entré al avión, jadeando, la sobrecargo me miró con esa sonrisa profesional que claramente decía: «Estás atrasando a todos». Murmuré una disculpa y seguí por el pasillo estrecho, buscando mi asiento. Fila 17, ventanilla. Al menos eso. Me gustaba mirar las nubes cuando estaba nerviosa. Me calmaba. Fue entonces cuando lo vi. El hombre sentado en el pasillo, al lado del asiento del medio, que estaba vacío. Llevaba una camisa blanca impecable, sin corbata, las mangas dobladas hasta los antebrazos de una forma casual, pero muy calculada. Pantalón de vestir oscuro, tenis discretos que se veían caros, pero no gritaban lujo. Y un reloj que, si hubiera prestado atención de verdad, habría notado que costaba más que mi coche. Pero no presté atención, solo vi a un hombre guapo, de cabello oscuro peinado hacia atrás, barba bien arreglada, ojos negros fijos en la pantalla del celular. Parecía cansado, serio, como si cargara el peso del mundo sobre los hombros. Me senté junto a la ventanilla, acomodé la maleta debajo del asiento de enfrente con dificultad y suspiré, aliviada. Listo, lo logré. Acomodé mi blazer azul claro que se había arrugado durante la corrida, alisando la blusa coral que llevaba debajo. Al menos intenté parecer mínimamente profesional, incluso después del caos. Él ni siquiera me miró. Siguió con el celular, los hombros anchos ocupando un poco más espacio del que el asiento permitía. No me molesté. Me abroché el cinturón de seguridad y apoyé la cabeza en el respaldo cerrando los ojos. Tal vez lograría dormir un poco antes de llegar. Pero entonces habló. La voz era grave, un poco ronca, como si acabara de despertarse. «¿Estás bien? Parece que corriste una maratón». Abrí los ojos y giré el rostro hacia él. Había levantado la vista del celular y ahora pude verlo mejor. Ojos oscuros, intensos, casi negros, penetrantes de un modo que me hizo tragar saliva. Pero lo que más llamó mi atención fue la sonrisa, discreta, genuina, como si de verdad le importara la respuesta. Y ese reloj en su muñeca, pesado, sofisticado, brillando discretamente bajo la luz del avión. Ignoré el detalle. Al final, mucha gente usa relojes bonitos. «Yo, sí, estoy bien», respondí medio apenada. «Solo llegué tarde, como siempre». Él rió bajito y el sonido fue sorprendentemente cálido. «Te entiendo. Yo también siempre llego tarde. Mi hermana dice que soy alérgico a la puntualidad». Sonreí, relajándome un poco. Había algo en él que me hacía sentir cómoda. Tal vez el hecho de que parecía tan humano, tan accesible, diferente a los ejecutivos arrogantes que yo estaba acostumbrada a ver en los vuelos de trabajo. Él parecía real. «¿Primera vez en Madrid?», preguntó guardando el celular en el bolsillo. «No, voy por trabajo, eventos. ¿Y tú?» «También trabajo, más o menos». Se encogió de hombros como si no quisiera entrar en detalles. «Voy a arreglar unas cosas». No insistí. No era asunto mío. Nos quedamos en silencio unos minutos mientras el avión rodaba por la pista. Pero no era un silencio incómodo. Era extraño, pero me sentía bien a su lado, como si ya nos conociéramos desde hacía tiempo.
Cuando el avión despegó, sentí ese nudo en el estómago que siempre siento en el despegue. Apreté con fuerza los apoyabrazos, cerrando los ojos. No le tengo miedo a volar, pero la sensación de subida siempre me pone tensa. ¿Todo bien? Su voz volvió a sonar, ahora más cerca. Sentí el calor de su mano sobre la mía, firme, reconfortante, y fue cuando sentí el peso de ese reloj rozando mi muñeca. Frío, pesado, caro, pero en ese momento lo único que importaba era el calor de su mano. Respira profundo. Ahorita se te pasa. Abrí los ojos y lo miré. Me observaba con una expresión de preocupación genuina. No era lástima, no era burla, era cuidado, y eso me tocó de una forma que yo no esperaba. «Gracias», murmuré, sintiendo que el corazón se me aceleraba por un motivo que no tenía nada que ver con el despegue. Él sonrió otra vez y retiró la mano despacio, volviendo a acomodarse en el asiento. «De nada, sé cómo es. A mi mamá tampoco le gusta esta parte». A partir de ahí empezamos a platicar. No sé bien cómo, pero de repente estábamos hablando de todo. Me contó de su hermana, que era abogada, y vivía regañándolo por desorganizado. Yo le hablé de mi trabajo, de lo nerviosa que estaba por la reunión en Madrid, de cómo sentía que siempre estaba corriendo detrás de mi propia cola y jamás alcanzaba nada. Él escuchaba con atención, inclinado ligeramente hacia mí, el brazo apoyado en el descanso entre los dos. De vez en cuando gesticulaba mientras hablaba y ese reloj atrapaba la luz. Empecé a fijarme más en él, en la camisa blanca impecable, perfectamente planchada, en el corte exacto del cabello, en el perfume discreto pero caro que llegaba hasta mí cada vez que se movía. Aún así, había algo tan genuino en él que yo no conseguía unir las piezas. «¿Y tú?», pregunté después de un rato. «¿Qué haces exactamente?». Él dudó un segundo, los dedos tamborileando en el apoyabrazos, haciendo que el reloj se moviera suavemente, como si estuviera escogiendo las palabras. «Yo trabajo con negocios, nada muy interesante, mucho papel, muchas juntas aburridas, ya sabes». «Entiendo, debe ser estresante». «Lo es. A veces solo quiero dejar todo tirado y desaparecer. Ir a un lugar donde nadie me conozca y empezar de cero». Miró hacia la ventanilla del otro lado, la mirada perdida, donde pueda ser solo yo, sin expectativas, sin cobros, sin el peso de lo que la gente espera de mí. Había algo en su voz cuando dijo eso, una tristeza escondida, un cansancio que iba más allá del físico. Lo entendí perfectamente. «Sé cómo se siente eso», dije en voz baja. «A veces parece que vivimos en piloto automático, ¿no? Despertar, trabajar, dormir, repetir, y en medio de todo eso nos perdemos». Él me miró con intensidad, como si estuviera viendo algo en mí que ni yo misma sabía que tenía. Y en ese momento, con la luz del avión reflejada en sus ojos oscuros, olvidé por completo el reloj caro, la camisa perfecta, todas las señales que yo debería haber notado. Exacto, eso, es exactamente eso. El silencio que siguió fue diferente, más profundo, más significativo. Era como si, en ese instante, los dos hubiéramos reconocido algo en el otro, una soledad compartida, una búsqueda de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. La sobrecargo pasó ofreciendo bebidas. Él pidió un café negro. Yo pedí agua. Cuando ella se alejó, él sacó una barra de chocolate del bolsillo del pantalón y me la ofreció. «¿Quieres? Siempre traigo. Nunca se sabe cuándo va a dar hambre». Reí y tomé un pedazo. «Gracias. Eres medio preparado para ser alguien que vive en juntas aburridas». «Tengo mis prioridades», dijo con una sonrisa traviesa. «El chocolate está hasta arriba de la lista». Pasamos el resto del vuelo platicando, riéndonos, compartiendo historias. Me contó de un viaje desastroso que hizo con su hermana a la playa, donde perdieron las llaves del coche y tuvieron que dormir en la arena.
Yo le conté de la vez que organicé una boda y el pastel llegó con el nombre equivocado escrito en glaseado. Él se rió tanto que la sobrecargo nos miró con curiosidad. Había algo mágico en ese momento. Allí, a 10.000 metros de altura, dentro de un avión estrecho conversando con un desconocido de camisa blanca y sonrisa fácil, me sentí más viva que en años. No había pretensiones, no había máscaras. Éramos solo él y yo, dos personas intentando escapar de sus propias vidas por unas horas. En algún momento, mientras yo gesticulaba contando una historia, mi mano chocó sin querer con el reloj de él. El metal frío me hizo detenerme un segundo. «Perdón», dije rápido. «Soy medio torpe cuando me emociono». Él miró el reloj y luego me miró a mí, con una expresión que no pude descifrar. «No tienes por qué disculparte. De hecho, me gusta cuando te emocionas. Te cambia toda la cara». Sentí cómo se me encendían las mejillas. «Es que hablo mucho cuando estoy nerviosa, o cómoda, o las dos cosas». «Sigue hablando», dijo, con la voz más baja. «Me gusta escucharte». Y seguí. Hablé de sueños que había dejado en pausa, de lugares que quería conocer, de cómo a veces me sentía demasiado pequeña para este mundo, y él escuchaba, de verdad escuchaba, como si cada palabra importara. Cuando el piloto anunció que estábamos iniciando el descenso hacia Madrid, sentí una punzada de decepción. No quería que ese vuelo terminara, no quería que esa conexión se perdiera apenas pusiéramos un pie en el aeropuerto. «Fue bueno platicar contigo», dijo él, la voz más suave ahora, mientras acomodaba la camisa, abotonando los puños que había dejado doblados. Un gesto simple, pero que de repente lo volvió más formal, más distante. Tenía mucho tiempo sin hablar con alguien así. De verdad, ¿sabes? Yo también. Gracias por ser tú, por ser real. Él sonrió, pero había algo distinto en sus ojos. Una duda, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. Cuando el avión aterrizó, nos quedamos sentados unos segundos, solo mirándonos. Yo quería pedirle su número. Quería sugerir que tomáramos un café en algún lugar. Pero algo me frenó. Tal vez miedo al rechazo. Tal vez la sensación de que aquello había sido demasiado perfecto como para continuar fuera del avión. «Suerte en tu reunión», dijo por fin, poniéndose de pie y tomando un portafolio de cuero caro del compartimento superior. Otra cosa que debí haber notado, pero no lo hice. «Gracias. Suerte con tus cosas que resolver». Él asintió y empezó a caminar por el pasillo. Yo me quedé atrás, esperando mi turno para bajar, con un hueco extraño en el pecho. Era ridículo. Ni siquiera sabía su nombre, y aún así sentía como si algo importante se me estuviera escapando de las manos. Salí del avión, recogí mi maleta y seguí hacia el taxi que la empresa había reservado para mí. El chofer me llevó directo al hotel. Un hotel grande, lujoso, muy por encima de lo que yo estaba acostumbrada. Al parecer, el cliente al que iba a conocer no escatimaba en nada. Hice el check-in, subí al cuarto, tomé una ducha rápida y me puse mi mejor traje. El mismo blazer azul claro, pero ahora con una blusa blanca más formal por debajo. Me pinté los labios de rojo, acomodé el cabello, respiré hondo. Necesitaba causar una buena impresión. Ese contrato lo era todo para mí. Bajé a la sala de juntas a la hora marcada. La secretaria me recibió con una sonrisa educada y me condujo hacia adentro. Era una sala enorme, con una mesa de vidrio gigante, cuadros modernos en las paredes, vista a la ciudad. Todo gritaba poder y dinero. «El señor Almeida ya viene», dijo la secretaria. «Por favor, siéntase cómoda, señor Almeida. Dante Almeida, el dueño de una de las mayores cadenas de hoteles y resorts de Europa. El millonario que casi nunca daba entrevistas, que evitaba los focos, que había construido un imperio desde cero. Yo había investigado sobre él antes de venir, pero no había muchas fotos. Era extremadamente reservado, casi hermético.
Me senté y abrí mi carpeta, sacando los documentos de la propuesta. Me temblaban levemente las manos. Ensayé mentalmente lo que iba a decir. La primera impresión lo era todo. No podía arruinarlo. La puerta se abrió. Me puse de pie automáticamente, alisando el blazer, preparando mi mejor sonrisa profesional. Y entonces lo vi. El mundo se detuvo. Mi corazón se olvidó de latir. Las piernas casi no me sostuvieron. Era él, el hombre del vuelo, el de la camisa blanca, el del chocolate compartido, el de los ojos oscuros y la sonrisa genuina. Solo que ahora llevaba un traje completo, gris oscuro, impecablemente cortado, que seguramente costaba más que 6 meses de mi sueldo. Corbata azul marino, zapatos italianos brillando, el cabello aún peinado hacia atrás pero ahora con gel, la barba perfectamente arreglada, y ese maldito reloj que de pronto hacía todo el sentido, brillando en su muñeca como una declaración silenciosa de quién era realmente, y me miraba con la misma expresión de impacto que yo debía tener en la cara. «Tú», fue lo único que alcancé a susurrar. Dante Almeida, el millonario, el hombre con el que acababa de pasar 3 horas platicando en el avión, contándole mis miedos, mis sueños, mis inseguridades, sin tener la menor idea de quién era. Cerró la puerta detrás de sí despacio, sin apartar los ojos de mí. «No sabías», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Y había algo en su voz, alivio, sorpresa, tal vez incluso esperanza. Yo no tenía idea. Me dijiste que trabajabas con negocios, con juntas aburridas. Mi voz salió temblorosa, incrédula. No dijiste que tú eres Dante Almeida, completó, sacando las manos de los bolsillos y dando unos pasos hacia mí. Dueño de Almeida Hotels and Resorts, millonario, el hombre que aparece en las listas de los más ricos y la persona que pasó las últimas 3 horas siendo tratada como un ser humano normal por primera vez en años. Tragué en seco. «Me mentiste». «Omití», corrigió con la mandíbula tensa, «porque cuando te sentaste a mi lado, con ese blazer azul arrugado y esa blusa coral jadeando, sin maquillaje, sin tener la menor idea de quién era yo, me miraste como si fuera solo un hombre en un avión, no una cuenta bancaria, no una oportunidad, solo Dante. No sé qué decir», susurré, sintiendo las piernas flojas. Se acercó más, quedándose del otro lado de la mesa. Esos mismos ojos que me habían tranquilizado durante el despegue ahora me atravesaban con otra intensidad. ¿Tienes idea de lo raro que es eso para mí? Que alguien pregunte por mi hermana y no por mis negocios. Que alguien se ría de mis historias no porque soy rico, sino porque en verdad le parecieron graciosas. Que alguien comparta chocolate conmigo como si fuera lo más normal del mundo. «Pero escondiste quién eras», respondí, tratando de mantener un poco de control a pesar de mi corazón desbocado. «Me dejaste hablar de mis problemas, de mi trabajo insignificante, de lo nerviosa que estaba por esta reunión. Y todo ese tiempo sabías que yo venía a verte a ti». «Solo lo supe al final del vuelo», dijo con la voz más baja, «cuando vi tu nombre en la lista de pasajeros que usaron el cupón de la empresa. Sofía Méndez, gerente de eventos de Celebration. Y fue cuando entendí que aquella mujer increíble, inteligente, divertida, que me hizo olvidar de todos mis problemas por 3 horas, era la misma persona que yo iba a conocer unas horas después. Y me dio pánico». «¿Pánico?». Se pasó la mano por el cabello, deshaciendo un poco el peinado perfecto. Un gesto que me recordó al hombre del avión, al hombre real detrás del traje carísimo. Porque sabía que en el momento en que descubrieras quién soy, todo cambiaría. La forma en que me miras, la forma en que me hablas, la conexión que sentimos,
Todo se contaminaría con el dinero, el poder, la diferencia entre tú y yo. No hay diferencia entre tú y yo, dije de inmediato. Pero luego dudé. ¿O sí? Tú eres millonario. Yo soy una gerente de eventos que apenas consigue pagar la renta. Tú tienes hoteles por toda Europa. Yo tengo un estudio pequeño en las afueras. Tú usas un reloj que cuesta más que mi coche. Yo uso uno que compré en rebaja. Y en el avión nada de eso importó, respondió, rodeando la mesa para acercarse más. En el avión éramos solo dos personas cansadas de la vida buscando una conexión real. Y la encontramos, lo sabes. No pude negarlo, porque era verdad. Y ahora, viéndolo allí con ese traje costoso y esa postura de quien manda en imperios, yo todavía veía al hombre que sujetó mi mano durante el despegue, el que compartió chocolate conmigo, el que se rió de mis historias con aquella sonrisa genuina. ¿Y ahora? Pregunté casi en un susurro. ¿Qué pasa ahora? Vine aquí a cerrar un contrato, tú eres el cliente, esto lo cambia todo. Se detuvo justo frente a mí, tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo, el perfume caro, el peso de su presencia. Ahora tienes dos opciones. Puedes verme como el millonario que ocultó su identidad, cerrar este contrato de manera profesional y salir de esta sala fingiendo que esas 3 horas en el avión nunca pasaron. ¿Y la segunda opción? Sus ojos se clavaron en los míos, intensos, vulnerables, de una forma que ningún millonario debería mostrar. Puedes verme como el hombre que por primera vez en años logró ser él mismo con alguien, que se rió de verdad, que se olvidó por 3 horas del peso de cargar un imperio. Puedes darme una oportunidad de demostrar que ese hombre del avión sigue existiendo debajo de todo esto. Y dejar que te pruebe que mereces mucho más que un contrato. Dante, mi voz salió como un suspiro. Voy a firmar tu contrato, dijo sin apartar la mirada. Tu propuesta es buena, mejor que las otras 3 que vi, pero no es por eso que la voy a firmar. La voy a firmar porque quiero una excusa para seguir viéndote. Para demostrar que lo que sentimos en el avión no fue solo la altura afectando nuestras cabezas. Solté una risa nerviosa. Esto es una locura. Tú eres tú, y yo soy la mujer que me hizo recordar quién soy cuando me quito el traje. Me interrumpió, levantando la mano muy despacio, dándome tiempo para alejarme si quería. Pero no lo hice. Y cuando sus dedos tocaron mi rostro, con la misma delicadeza de antes, sentí la misma electricidad que había sentido cuando me tomó la mano en el despegue. La mujer que se rió de mis chistes sin fingir, que me contó sus sueños sin esperar nada a cambio. La que me vio, Sofía. De verdad, aún no sé si puedo confiar en ti, admití, aunque el corazón me latía desbocado. Escondiste quién eras. ¿Puedes perdonarme por eso?, preguntó, la voz casi ronca. ¿Puedes entender que, por una vez en mi vida, solo quería que me trataran como una persona normal? Estaba tan cansado de que me vieran como una cartera con piernas que cuando te sentaste a mi lado sin la menor idea de quién era yo, fue como volver a respirar. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Podía echarme para atrás, podía mantener todo profesional, podía proteger mi corazón. Pero algo aprendí en ese vuelo. A veces, las mejores cosas pasan cuando dejamos de protegernos tanto y simplemente vivimos. Abrí los ojos y sujeté su muñeca, sintiendo el peso frío de ese reloj caro bajo mis dedos. Pero ahora ya no importaba. Lo que importaba era el calor de su piel, el pulso acelerado que sentía bajo mi mano. Acepto la segunda opción, susurré, pero con una condición. Sus ojos brillaron. ¿Cuál? La próxima vez que hablemos, te quitas ese reloj ridículamente caro y vuelves a ser solo el Dante del avión, el que comparte chocolate y se ríe de mis historias. No el millonario, solo tú. La sonrisa que iluminó su rostro fue lo más bonito que había visto en mi vida.
Sin dudar, se quitó el reloj y lo dejó sobre la mesa de juntas, como si se librara de un peso. «Listo», dijo en voz suave. «Ahora solo soy Dante, el tipo que no puede dejar de pensar en la mujer del blazer azul que convirtió un vuelo cualquiera en el mejor día que he tenido en años». Y entonces, por fin, me besó. Y en ese beso estaba todo: la conexión del avión, la verdad revelada, el miedo, la esperanza, el comienzo de algo que ninguno de los dos había planeado, pero que los dos queríamos desesperadamente. Cuando nos separamos, apoyó la frente en la mía, respirando hondo. «Todavía necesitas la reunión formal, porque yo ya decidí que voy a firmar el contrato». Reí, aún con las manos en su rostro. «Creo que podemos saltarnos la parte formal, pero sigo necesitando el contrato por escrito. Mi jefe jamás va a creer esta historia». «Nuestra historia», corrigió, besándome la frente. «Y esto apenas empieza, Sofía, porque ahora que te encontré, no importa si traigo traje o camisa arrugada, si tengo un imperio o solo una barra de chocolate en el bolsillo, no pienso dejarte escapar. Prométeme que vas a seguir siendo tú, el Dante real, no solo el millonario». Tomó mi cara entre sus manos, mirándome a los ojos con una intensidad que me dejó sin aire. «Lo prometo, porque contigo, por primera vez en mi vida, puedo ser los dos. Y por primera vez, eso no parece imposible». Y allí, en esa sala de juntas cara, con vista a la ciudad y el contrato olvidado sobre la mesa, entendí que a veces el amor aparece cuando menos lo esperas. En un avión lleno, en una conversación sincera, con alguien que oculta su identidad, no para engañar, sino para poder ser visto como realmente es. Y cuando descubres la verdad, te das cuenta de que ya es demasiado tarde. Ya te habías enamorado de la persona, no de lo que tiene, sino de lo que es. Y ahora te toca a ti. Si estás escuchando esta historia hasta aquí, quiero saber, ¿alguna vez hablaste con alguien sin saber quién era en realidad? Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad me escuchas y si crees en las conexiones verdaderas. Y si quieres saber cómo sigue esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y comenta «Quiero la continuación». Porque lo que pasa cuando el millonario más reservado del país se enamora de una simple organizadora de eventos es mucho más intenso de lo que te imaginas.